Tienen que quitarte una muela o te han quitado una muela y quieres saber qué tiempo es lo que va a tardar en cicatrizar. Te voy a explicar todos los pasos de cicatrización después de una extracción. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Te van a hacer una extracción dental o te han hecho una extracción dental y quieres saber qué tiempo vas a necesitar para que cicatrice todo aquello. Va a depender mucho del tipo de intervención que te vayan a hacer, es decir, la posición que esté en esa muela o en qué estado esté, se va a hacer un tipo de intervención u otra. Eso va a requerir que haya un tipo de cicatrización u otra. Básicamente, resumiendo mucho, habría dos tipos de extracciones, por así decirlo, las que llevan cirugía y las que son directamente pues una muela erupcionada perfectamente, que se ha careado en exceso y no se puede curar, o que tiene mucha movilidad por pérdida de hueso, por periodontitis, con lo cual la muela está erupcionada, simplemente se tira de ella y queda el huequecito de donde estaba la muela. Es un tipo de extracción simple que solemos llamar. Normalmente cuando quitemos esa muela no vamos a poder suturar la encía, va a quedar un hueco, con lo cual ese hueco va a cicatrizar un poquito más lento. Es decir, se va a cerrar por segunda intención. Segunda intención significa que no estamos uniendo un tejido con el otro con una sutura, sino que se hace primero una capita de cicatrización que la vais a ver como blanquecina, es un tejido blanco, porque aún no se ha inervado, no se ha irrigado bien, no se ha formado, no ha madurado, con lo cual empieza una capita blanca que a veces da la sensación al paciente como si hubiera infectado, y no tiene que ver. Si no duele y no molesta, no es infección. Si molesta o duele, entonces habría que acudir al dentista porque puede que haya un proceso o de alveolitis o de infección, que tengo unos vídeos muy curiosos hablando exclusivamente de alveolitis. Tipo de extracción simple, que solemos llamar. Luego hay otro tipo de extracción que es por posicionamiento, es decir, la muela está incluida, enterrada debajo de la encía, en una posición más difícil o incluso enterrada parcialmente por hueso. Entonces, cuando ocurre esto, debemos de hacer una pequeña cirugía, una pequeña intervención, separar los tejidos, exponer esa muela, ir quitando hueso alrededor si está pues cubierta, hacer esa extracción y luego ahí no va a quedar claro. Tendríamos que volver a cerrar, suturar la zona que hemos intervenido. Por cierto, aquí os dejo los consejos que tenéis que hacer en casa después de una extracción dental. Pinchad en este vídeo y os explico qué tenéis que hacer. Entonces, fundamentalmente, ¿qué tiempo, si a mí me tienen que hacer una extracción, qué tiempo voy a tardar en que eso me cicatrice? Entonces, más o menos si quitan una muela normal, una extracción simple, que no hay que hacer cirugía, normalmente lo que tenemos que tener mucho cuidado al principio es que se va a generar un coágulo de sangre que va a cicatrizar la zona, va a ayudar a cicatrizar la zona y a que se cierre, y a que se genere tejido y hueso nuevo para que se cierre ese boquetito que se ha quedado después de haber quitado esa muela. En una semana, 10 días, prácticamente aquello está ya, no como al principio, pero te notas que la encía ya ha cubierto la zona. Lo que te vas a notar es una forma distinta de la encía porque el hueso aún está remodelando. La remodelación total del hueso depende mucho de los casos. Para que eso esté como si no se hubiera hecho una extracción, pasarán meses, 3 a 4 meses, pero eso ya no tendrá que ver con que tú tengas que preocuparte ni estar viendo a ver cómo va, porque eso realmente, a partir de las 72 horas, el peligro prácticamente desaparece de que se pueda reinfectar, de no poder comer con tranquilidad y demás, eso desaparece. Y a los 15 días realmente prácticamente ya no quedaría el hueco. Se vería la encía tapando, aunque la forma y la zona quedaría de una forma distinta porque hay una remodelación que, como insisto, esa formación ósea va a tardar meses, de 3 a 4 meses aproximadamente. ¿Qué ocurre en la segunda parte? La intervención va a ser un poquito más larga, un poquito más compleja, pero luego la cicatrización en principio tendría que ir mucho más rápido. El cuidado principal que tenemos que tener en una intervención así es tener cuidado con los puntos. Es decir, no vaya a ser que justo se nos enganche algo, tiremos del punto, se abra la herida, con lo cual sí podríamos tener algún problema de que esa cicatrización se hiciera mucho más lenta, porque al abrirse la herida se va a cerrar por segunda intención, es decir, poco a poco y encima con una herida que está más abierta que en una extracción convencional. En el caso de que te hayan dado puntos, los puntos normalmente se suelen quitar a los 15 días. Hay veces que, dependiendo de lo que suturemos, pueden ser puntos reabsorbibles o puntos que hay que quitar. Pues si en 15 días te lo quitaría el doctor, si se reabsorben solos, pues se te van a caer. En cuestión, depende del tipo de sutura, pues te habrá puesto una para que se caigan en 3 semanas
una cosita así. Normalmente, como hemos explicado, como la cicatrización es más sencilla cuando se sutura, vas a notar cuando ya te quiten los puntos que prácticamente aquello está como el primer día. Y a los 15 días aproximadamente después de la intervención, aquello ya tú ya no vas a notar absolutamente nada. Vas a ver aquello plano porque está suturado y aunque está el proceso de regeneración va a ser igual que en el caso anterior de una extracción simple, tú no lo vas a notar porque digamos que la encía te ha cubierto perfectamente y todo el proceso de regeneración está ocurriendo debajo de ella, ¿vale? Así que bueno, básicamente esto sería, espero que os haya quedado claro, qué tiempo más o menos aproximado, pues siempre es aproximado, depende de cada persona, los dos tipos de extracciones que pueda haber, sin sutura y con sutura, y más o menos el tiempo que tardaría en cicatrizar, y lo más importante, que podéis hacer vida normal, que como os dais cuenta, 3 días como mucho, a lo sumo una semana, si no hay ningún tipo de complicación, es decir, infecciones, alguna cosita que pueda ocurrir que retrase ese proceso de cicatrización. ¿Te ha quedado claro el tiempo de cicatrización de una extracción? ¿Pero quieres saber realmente en qué va a consistir esa extracción? Porque estás pendiente de ello. Pincha en este vídeo donde explico cómo se realiza una extracción dental. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais a un me gusta, os suscribís a mi canal y seguiremos dando consejos siempre para vosotros. Un saludo.